¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos en una nueva cápsula SIAMTE. El día de hoy estamos con la maestra Magda Liyalí Rendón. Presentamos un breve resumen curricular de ella. Ella es psicóloga y también licenciada y maestra en comunicación, capacitadora y coordinadora en cursos y talleres de formación de recursos humanos en instituciones públicas y privadas. Cuenta con más de 23 años de experiencia docente desde bachillerato hasta maestría en distintas modalidades y más de 45 trabajos de recepción asesorados. Pues muchas gracias, Magda, por la invitación, por aceptar la invitación a esta cápsula SIAMTE. El día de hoy hemos acordado previamente fuera del aire hablar sobre un tema que me decías que te interesa mucho y que ya has conversado en otros espacios académicos, que es la planeación didáctica y el uso de las TIC en tiempos de pandemia. Me gustaría que empezáramos precisamente con esta pregunta. ¿Cuál es el panorama que tenemos ahora en tiempos de COVID-19 con el uso de las TIC, de las tecnologías? Adelante. Bueno, tenemos un panorama muy complicado porque la práctica docente en algunos casos se ha olvidado de la planeación didáctica. Nos acostumbramos o nos malacostumbramos a trabajar de manera presencial. Entonces, aunque tenemos los contenidos y los temas, de repente vamos planeando sobre la marcha. No digo que todos, pero en un alto porcentaje. Entonces, cuando viene lo de la pandemia y nos dicen quédese en casa, empieza a haber complicación de cómo voy a realizar esta actividad a distancia. Hay que pensar en la tecnología, por eso hablo a distancia y no solo en línea. ¿Cómo voy a trabajar con mis alumnos si no tengo manera de comunicarme con ellos por teléfono, o por la computadora, o por la radio, o por un correo, señales de humo? ¿Cómo me comunico con mis alumnos? La otra es qué tipo de actividades puedo realizar. Y entonces ahí entrarían estas percepciones de cómo trabajar el aprendizaje significativo y cómo trabajar la enseñanza centrada en el alumno. Estas técnicas como el aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, en donde yo docente armo la planeación del tema, lo explico y le doy el proyecto o le doy las ideas al alumno para que él, solo o en equipo, lo desarrolle. Y de esa manera se vuelve significativo porque el alumno lo desarrolla a partir de lo que sabe, de lo que vive, de su realidad y de sus recursos. Y entonces se vuelven actividades muy, muy ricas, pero hay que planearlas bien, si no, se nos van de las manos, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante. Y bien que lo dices, ¿cuáles serían precisamente las problemáticas que has notado precisamente con la mediación de las tecnologías en estos casi 6 meses que llevamos en confinamiento? Primero es identificar qué tecnologías son las que tenemos a la mano. Vamos a tener la posibilidad de conexión de internet diario, una vez a la semana, nos vamos a conectar por el celular. Hay celulares que nos permiten comunicarnos nada más por mensaje, hay otros que implican que sí podemos tener video, ¿no? Tenemos que pensar si estamos en una zona urbana, en una zona rural, si es una computadora para una persona o es una computadora para papá, mamá e hijos. Tenemos que pensar todos estos recursos, incluso qué tipos de materiales tengo en casa. Si tengo unas tijeras para toda la familia o cada quien tiene su material de trabajo. Por ejemplo, algunas actividades que yo estaba diseñando en un proyecto era o en tu cuaderno o en la computadora o en el papel donde se compran las tortillas, lo pones a secar y ahí le pintamos. O con un gis, no, con un palito en la tierra afuera de tu casa. Depende de dónde estés ubicándote. Entonces, la parte de qué tecnología voy a usar es fundamental y estoy hablando por eso desde el palito en la tierra hasta un lápiz y un cuaderno, hasta una computadora con las mejores capacidades tecnológicas, ¿no? Que también tenemos que pensar en la señal. Hay zonas en las que vivimos que de repente la señal no es muy buena. Y también es importante considerar los horarios. O sea, ahora que todo el mundo nos fuimos a internet,
pues empezamos a tener fallas. Y los que teníamos una que otra sesión en línea, como esta charla que estamos teniendo, resulta que todo el mundo está conectado y se empieza a caer la señal. Entonces, tenemos que considerar muy bien qué recursos son los con los que contamos, pero ¿para qué los queremos? Porque de nada me sirve conectar a mis 55,000 alumnos en Zoom para dictarles. ¡Qué horror, qué flojera!, ¿no? Si presencialmente es complicado, a distancia es terrible, ¿no? Entonces tengo que pensar en la tecnología, pero también qué actividades voy a realizar y qué tecnologías quedan coherentes a esas actividades. Además, la edad de los participantes. Si mis alumnos son de 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, nosotros como docentes también tenemos que actualizarnos, que es esta de las cosas que la pandemia nos demostró, ¿no? Hay muchos profesionistas en todas las áreas que se están actualizando y que todo el tiempo estamos tomando cursos y demás, pero hay otros que dicen, yo ya aprendí en el año de la canica algo y de ahí ya no me muevo. No solamente son los estudios de licenciatura o no solamente son los estudios de posgrado, sino también el papel que estás jugando. Insisto en la parte docente porque es donde más me desenvuelvo, pero yo ya me sé el tema de psicología o de comunicación, ajá, pero ¿y cómo aprendo a enseñarlo? Entonces tengo que prepararme pedagógicamente hablando, tengo que hacer una planeación didáctica, tengo que trabajar el diseño instruccional. Hay muchos, conocer los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples. Tengo que conocer más información y no solamente el contenido de mi materia. Me interesa mucho hacer énfasis en una de las herramientas que hemos platicado incluso fuera de la cápsula, que es la herramienta Zoom, que ha sido, digamos, que el centro de las discusiones y de las pláticas precisamente en tiempos de pandemia. ¿Qué reflexión te lleva precisamente esta herramienta y la manera de interactuar en ella? Porque si bien no es obligatorio tener las cámaras prendidas por diversas circunstancias, por estar en el celular, etcétera, sí, digamos, es una limitante no tener, digamos, una interacción como sí la podríamos tener en un aula presencial. Entonces, me gustaría conocer tu reflexión sobre este uso de la herramienta y las limitantes que conlleva también el uso de la cámara, el uso del video, el tener a los alumnos únicamente escuchando en algunos casos, quizá pocas participaciones, y cómo incentivar también la interacción en esta herramienta. Bueno, hay varias cosas que comentar. Por un lado, hemos tenido antes del Zoom otros espacios donde podemos realizar o podíamos realizar videoconferencias o videollamadas. Entonces teníamos, por ejemplo, algunos acercamientos por Skype, algunos acercamientos por Hangout, empezamos a tener videollamadas por el WhatsApp, viene Zoom, viene Meet, viene Webex, ¿no? Es estos espacios para acercarnos, por lo menos visualmente, a la otra persona. Pero yo insisto en la parte para qué sirve, porque si yo les voy a echar un rollo a los alumnos de 20 minutos en continuo sin respirar y no les voy a dejar hablar, yo invitaría a mis colegas que mejor hagan un video. Claro. Un video que colocan en YouTube o que colocan en el Facebook o que colocan en su sitio, ¿no? En una página, y que el alumno cuando pueda verlo, que esté en condiciones, lo vea con calma. ¿Qué pasa cuando tú utilizas Zoom para una plática donde tienes conectados 55 personas que se empiezan a desconectar, entran, salen, te piden entrar, te avisan que ya se salieron, que no escucharon, que se puso lenta la señal, y entonces se vuelve una plática de 20 minutos en 50, pero además aburridísimo, ¿no? Por cuestiones técnicas, ¿no? Por cuestiones técnicas. Se me fue, Blackboard también lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, por un lado es, ¿qué vas a utilizar o para qué vas a utilizar el Zoom y para qué quieres la charla? Antes de la pandemia, por ejemplo, yo lo utilizaba con mis alumnos tesistas, porque a veces por cuestiones de horario ellos no podían ir a la facultad y entonces yo no los iba a obligar a que fallaran en el trabajo para ir a hacer su tesis. Lo que hacíamos era programábamos.
Entonces, a veces, como ahorita, decíamos, a la hora de la comida me puedo conectar y entonces revisamos tesis. ¿Cómo le hacemos? Abrimos una página en donde está su documento colgado en Google, el famoso Google Docs, ¿no? Y ahí vamos revisando el documento, ahí le voy poniendo observaciones, ahí me va preguntando, ahí hacemos anotaciones y el alumno trabaja por su cuenta y una vez cada 15 días, 3 semanas, si necesita la charla la tenemos y si no, no es necesario porque se está trabajando de manera colaborativa. Ahora, en este espacio, en esta idea de acercarnos al alumno, las sugerencias que yo haría para el uso de estos espacios virtuales o estas aulas virtuales es considerar el que yo platico y les pregunto. El que yo uso la cámara, digamos, y el micrófono, pero también el chat. Y si es posible, porque depende de las habilidades del alumno, habilidades, perfil tecnológico del alumno y del docente, algo que yo hago mucho es abro un documento en Google Docs, un documento colaborativo, estoy dando la clase, estoy compartiendo la pantalla y ellos están participando. Entonces, en pantalla vemos como todos, como si estuviéramos viendo el pizarrón, pero a distancia. Entonces, es una actividad muy dinámica porque estoy hablando, ellos están escribiendo, los que por alguna razón no pueden entrar me lo escriben en el chat y yo lo pego, o armamos equipos y lo van pegando los que se encargan de. Es una actividad muy dinámica, pero también requiere mucha energía porque hay que tener la capacidad tecnológica y el perfil tecnológico, ¿no? Para conectar todo eso. Ahora, insisto en para qué se usa, porque esta idea de que la distancia y entonces es muy frío el aprendizaje y como no veo y no toco a mi maestro o a mi compañero, eso es más bien falta de conocimiento y de desarrollo en este espacio. Yo les puedo decir que he tenido acercamiento con mis alumnos ¿cómo se dice? Bueno, con más afecto, con alumnos a distancia, así, que con los que tengo a un lado que me ven llegar al salón y dicen, ¡ay, ya llegó la maestra! Depende, y también con colegas. En cursos nos hemos vuelto amigos a partir de las clases en línea donde chateamos y donde hacemos grupos, porque Zoom nos permite hacer grupos, creo que Meet y Webex también. Entonces puedes hacer grupos que en el aula se hacen moviendo las bancas y sentándose y a distancia se hacen de manera virtual donde se ve tu carita o tu foto, ¿no? Para tratar de aterrizar esto el uso del Zoom tiene que ser para un momento de interacción, en donde el docente y el alumno dialoguen un contenido. Y en el ideal yo recomiendo una pequeña charla o un video que los alumnos lean, investiguen, trabajen y la siguiente sesión sea casi para nosotros escuchar a los alumnos, pero también en una dinámica activa. Rápido te cuento esto y seguimos a la otra pregunta, pero por ejemplo en una clase se me desconecta, por el horario que tenemos, se me desconecta mucho el micrófono. Y entonces lo que yo hago es que estoy conectada en un equipo donde los veo y en otro donde los veo y los escucho y hablo. Cuando se me desconecta normalmente yo les sigo escribiendo. O sea, lo que yo estaba hablando lo sigo escribiendo en lo que se reinicia el otro equipo. De esa manera, no hay, digamos, no empezamos con que no se oye, se apagó, se descolgó y se pierde el tiempo y se pierde el hilo. En cuanto yo me doy cuenta que mi micrófono está fallando, les pongo una carita triste y sigo escribiendo la clase, regresa el micrófono y sigo hablando. Me ha funcionado porque ni pierdo el tiempo ni pierdo el tiempo. Pero además, la idea es que las sesiones sean para darle voz. Entonces, como a veces los alumnos igual que de manera presencial, se escurren en su sillas y el que no vea, en este caso tienen la cámara y no sabemos, tienen la foto y no tienen la cámara, tú preguntas, Luis, ¿qué te acuerdas de la lectura? Fulanito, ¿revisaste esto? Sultanito, no sé qué, y conforme vas diciendo sus nombres, para despertarlos, porque no sabes si están con los ojos abiertos o no atrás de la pantalla, tú mencionas sus nombres, los activas, les vas dando información y ya ellos se incorporan y empiezan a participar. Entonces, es una metodología activa y que nos ayude precisamente a estar preguntando, reflexionando, escuchando a los alumnos, etcétera. Recalco lo que mencionabas, ¿no? De que se necesita mucha energía para hacer este tipo de dinámicas.
Sí. Y creo que aquí agregaría, perdón que te gane la palabra, pero algo importante, porque eso me funcionó, bueno, estoy hablando de la UNAM y estoy hablando de un curso de historia que eran 40 y tantos alumnos. Tuve la suerte de tener adjuntas, tuve 2 adjuntas, una modalidad remunerado y una modalidad servicio social. Lo digo porque tiene que ver con las edades del semestre en el que van. Y ellas me apoyaron mucho para estar no solamente acompañando a los alumnos, como lo haríamos de manera presencial, sino también estarnos autoevaluando. O sea, al final de las sesiones o al final de la semana evaluábamos cómo lo hizo, cómo lo dijo, si estuvo bien. Yo les preguntaba mucho, por ejemplo, yo hablo mucho, se habrán dado cuenta. Entonces, yo les hacíamos estrategias para que yo hablara un tema y hasta ahí, ¿sí? O yo estaba hablando un tema y decía, maestra, y entonces las adjuntas me callaban de manera bonita, ¿verdad? Me callaban y nos íbamos hacia los alumnos. Eran estrategias para que se volviera dinámica la clase y fue muy interesante el ejercicio. Ya. Yo creo que dices algo muy importante en esta última parte, que es, hay mucho por decir, ¿no? Y sobre todo, a partir de estas experiencias, pues hay una serie de narrativas docentes que habría que estar escuchando, retomando, sistematizando y sobre todo la necesidad de reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido durante estos 6 meses de pandemia, ¿no? Pues nada, Magda, te agradecemos mucho el haber estado en esta cápsula SIAMTE, las reflexiones y los consejos que nos has estado comentando, pues yo creo que pueden ser de mucha utilidad para los colegas que nos escuchan y sobre todo para seguir retomando, porque claro, este modelo de trabajo que hemos venido haciendo en estos 6 meses, pues yo creo que mucho de ello, mucho de este modelo, pues va a permanecer de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, no sé si quieras concluir con alguna reflexión más. 2 cositas que diría. Una, les platicaré otro caso rapidito, es que desde hace varios años mis cursos presenciales se hacen apoyados en la tecnología. Ya sea que trabajáramos en el aula, en el aula de cómputo, tiene otro nombre, pero bueno, en el aula de cómputo, en donde de manera presencial hacíamos actividades a distancia para que ellos fueran practicando. Entonces yo los veía físicamente, pero también me colocaba en el escritorio y desde la computadora les iba respondiendo para que fueran aprendiendo a trabajar. Y eso repercutió en que ellos con el tiempo fueron aprendiendo a manejar sus materiales, que es hacia donde voy, en esta idea de socializarlos. O sea, en lugar de ver un material como una tarea, es ver un material como un posible producto para socializar, para que otro aprenda, para que no solamente demuestre mi aprendizaje. Y entonces se vuelve muy rico porque a ellos les gustaba mucho o les gusta mucho que la tarea no solamente la veo yo. El video, el cartel, las fotografías, las vemos todos. Y todos contribuimos a opinar, a mejorar y los ponemos en un espacio donde otras personas los pueden ver cercanos a ellos, obviamente. Y entonces empiezan a ver el impacto que tiene su trabajo y su aprendizaje. Y eso es maravilloso. Sí. Y la última es invitarlos al Congreso. Claro, por supuesto. Está la invitación para el Congreso SIAMTE. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Y anímense también a participar como ponentes. Todavía queda tiempo para que envíen su resumen. Y pues te agradecemos mucho, Magda. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Gracias.